Dice Juan capítulo 13. A partir del capítulo 13, como comentábamos otra vez, Juan se dedica a relatar las últimas horas de Jesús. ¿Sí? Entre capítulo 13 y capítulo 17 está la última reunión que tuvo Jesús con sus discípulos. ¿Sí? Ahí compartieron la Pascua. Ahí vamos a ver el evento del lavado de pies, que es lo que vamos a leer ahora. Ahí estuvo el discurso sobre el camino al Padre, sobre la vida verdadera, que es lo que estamos considerando en las otras reuniones. Habla de la venida del Espíritu Santo, ora por sus discípulos, intercede, todo eso en esa última reunión, que Juan captura muy en detalle. Nos ha dejado, digamos, para que nosotros entendamos bien el corazón de Jesús, quizás, y todo lo que se venía, que Jesús les relata a los discípulos, nos ha dejado en detalle Juan de ello. Luego sí, a partir del 18 viene el arresto, crucifixión y demás. Pero Juan 13 relata este incidente, que es muy conocido por muchos, pero que es central, que es importante, y nos va a guiar para tener un tiempo de adoración. Dice: antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas a las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena, se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo, una palangana, y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con la que estaba ceñido. Entonces vino Simón Pedro y Pedro le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús: lo que yo hago tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Jesús le dijo: no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió: si no te lavaré, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro: Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo: el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio y vosotros limpios estáis, ante no todos, porque sabía que él le iba a entregar, por eso dijo: no estáis limpios todos. Pasaje muy jugoso, vamos a extraer alguna lección, otras quedarán para más adelante. Pero bueno, todos nos llama la atención, ¿no? El Señor Jesús encarando una tarea que era propia de los esclavos más bajos, de los más baja condición, que era lavar los pies de las personas que venían de visita a un determinado lugar. Después vamos a entrar un poquito en detalle de eso, pero recordamos que obviamente no había asfalto, pavimento, vereda, baldosa, cerámica, nada en aquel tiempo, ¿no? Tierra, camino de tierra y piedra, nada más. Entonces, quien se bañaba, pero tenía que trasladarse de un lugar a otro, obviamente que se le ensuciaban los pies, ¿sí? Entonces, la actividad muy común era el lavado de pies, para que, bueno, la persona pudiera estar cómoda en un determinado lugar cuando llegara la visita, ¿no? Para que esos pies sucios pudieran estar limpios, sentirse cómodos, etc. Lo interesante es que justamente esa actividad la desarrollaba el esclavo de la más baja condición en cada uno de los hogares. Y Jesús asume esa tarea. Jesús le está dando el ejemplo máximo, después lo vamos a desarrollar quizás, pero le está dando un ejemplo máximo de humildad a cada uno de sus discípulos en ese momento específico, cuando haciendo lo que obviamente no le correspondía porque era y es el rey del universo, él toma la tarea del esclavo más bajo para justamente dar este ejemplo a los discípulos. Pero simplemente déjame considerar dos cuestiones, esto quizás lo vayamos a desarrollar más adelante, en otro momento, en otra reunión. Pero déjame considerar un par de frases que narra el texto. En primer lugar, fíjate que dice que
como había amado a los suyos que estaban en el mundo, dice que los amó hasta el fin. Los amó hasta el fin. Y acá hay que recordar, obviamente lo sabemos, pero nos llama la atención la frase, nos impacta, pero más nos puede impactar si entendemos que Jesús estaba pasando por el momento más crítico de su vida. En horas llega a pasar por la cruz. Eran horas lo que le quedaban, ni siquiera eran menos de 24 horas. Menos de 24 horas después él iba a estar siendo crucificado, pagando el precio de los pecados de todos nosotros. La crisis personal que vivía era terrible. Ustedes fíjense que cada vez que pasa por alguna situación crítica, usted imagínese alguna situación crítica que ha vivido. No monopoliza sus pensamientos. Uno no está absorto, y a veces la situación puede ser grave, puede ser trivial, puede ser de distintos tipos, pero uno asume una situación crítica y esa situación la tenemos en la cabeza y no nos podemos sacar encima. Cuando estábamos sin luz, a más de uno nos ha pasado, ¿no? Y uno dice, bueno, y a lo mejor es una pavada comparado con los problemas que tienen otras personas. No importa, nos monopoliza. Ahora vos fíjate una cosa, Jesús, pasando por una situación crítica, de la más alta criticidad, estaba a punto de morir por todos nosotros, por cada uno de nosotros, pagar los pecados de toda la humanidad. Dice el texto que, como había amado a los suyos, los amó hasta el fin. Todavía se preocupaba por darle lección, por manifestar su amor para con los discípulos. La lección es clara, que el Señor nos quería dar también, ¿no? Él no permitió que sus luchas personales lo distrajeran de lo que era central en su propósito, lo distrajeran de su amor. Y ciertamente nos estaba mostrando que el verdadero amor no conoce situaciones personales que lo limiten. No conoce situaciones personales que lo libre de la responsabilidad de expresarse a las personas que están alrededor. Más de una vez nos ha pasado, seguramente a alguien le ha sucedido, que ha ido a visitar a alguna persona hospitalizada, alguna persona que estaba pasando por una enfermedad grave. Y más de una vez ha pasado que la persona que está enferma, que está postrada, que está grave, bendice a las personas que lo van a visitar. Y a lo mejor uno le quiere ayudar y termina siendo más ayudado. O a veces, quizás nos ha tocado más de una vez ir a algún velatorio y uno trata de ir a brindar algún tipo de ayuda, algún tipo de consuelo a ese familiar que está pasando por un momento de dolor y vuelve más consolado de lo que se va, de lo que llegó. Bueno, esas son cosas que el Señor hace. Esas son cosas que la obra de Dios solamente puede hacer, que la obra del Espíritu Santo solamente puede hacer. Pero el Señor nos estaba mostrando algo muy claro y muy preciso. Quien ama de verdad ama en todas las circunstancias, aún en medio de las pruebas más terribles, aún en medio de las circunstancias más complejas. Ciertamente a veces nosotros pensamos, y el mundo hoy tiene un pensamiento bajo el cual vive, ¿no? Y que piensa que el amor se puede agotar. Y bueno, podríamos preguntarnos, ¿no? ¿Podemos amar demasiado? ¿Existe alguna medida para el amor? Puede pasar, y uno puede imaginarse que a Jesús le puede haber pasado también, ¿no? Que a veces uno siente haber dado mucho por alguien, por alguna persona, o ha ayudado a alguien, y ha cosechado muy poco como resultado. Puede ocurrir que la otra persona piense lo mismo. Eso, a veces nosotros siempre nos gusta estar en el lugar de la víctima. A veces podemos ser el victimario también, ¿no? Pero bueno. Pero indudablemente Jesús había cosechado muy poco de sus discípulos. A ellos les faltaba mucho, tenía mucho camino por recorrer. Y uno puede decir, bueno, pero esta manga de inútiles que no aportan nada, que no aprenden nada, que están 3 años y que todavía no aprenden absolutamente nada. Dice,
el texto que Jesús los amó hasta el fin. A pesar de no haber cosechado nada de ellos, dice que los amó hasta el fin. Jesús no medía el resultado de sus acciones, como a veces las medimos nosotros, no en términos de costo-beneficio. Uno trabaja en ese sentido y todo pasa por ese filtro, ¿no? En lo que hacemos. Pero el parámetro de lo que estaba correcto y lo incorrecto para Jesús tenía que ver con la obediencia a Dios Padre, con hacer la voluntad de su Padre, con cumplir con la misión que le había sido encomendada, y con un amor sin límites. Y por eso su amor podía llegar hasta la muerte. Por eso dice el texto que los amó hasta el fin. Y acá creo que nos queda claro que la verdadera dimensión del amor no pasa por una cuestión sentimental. No pasa por un análisis de costo-beneficio, sino pasa por una decisión que excede el comportamiento de la otra persona. No amamos porque, sino amamos a pesar de. Jesús nos amó a pesar de nuestros pecados. Jesús amó a los discípulos a pesar de su poco aprendizaje, llamémosle, ¿no? Pero los amó hasta el fin. Jesús mismo lo ilustró al interceder. Todos los que lo estaban matando, perdónalos porque no saben lo que hacen. Necesitamos amar a las personas de la misma manera. Necesitamos amar, obviamente, a Dios, a las personas, a los hermanos de la misma manera. De lo contrario, después nos cansamos. Y ciertamente a veces nos cansamos, ¿no? Bueno, el verdadero amor no se cansa. Es lo que Jesús nos muestra. El verdadero amor no tiene fecha de vencimiento. El amor por las personas no depende de las otras personas, sino que depende del amor por Dios, que nos amó primero y nos amó de un modo perfecto, con un amor que, como siempre comentamos, ¿no? Es un amor, una expresión original que es ágape, es un amor de entrega absoluta y total por la persona a la cual está amando. Jesús no tiró la toalla, Jesús se calzó la toalla en el cinto y la usó justamente para secar los pies de sus discípulos. A veces nosotros tiramos la toalla, ¿vieron? La expresión tirar la toalla viene del boxeo, ¿no? Creo que por ahí están familiarizados con el deporte y les resulta fácil y familiar. Por ahí a los que no conocen tanto les resulta medio raro, pero viene de ahí, del boxeo, ¿no? Cuando un boxeador ya está molido porque lo reventaron a trompadas, el entrenador desde el rincón tira una toalla y el árbitro ya sabe que la pelea se tiene que cortar porque están abandonando, ¿no? Bueno, y a veces decimos, tiramos la toalla, bueno, abandonamos, ya está, se acabó. Y muchas veces tiramos la toalla con las personas, ¿no? Jesús no tiró la toalla, se la calzó y la usó para desarrollar una tarea que era de las más bajas que existían en ese momento. Nos estaba mostrando lo que es la dimensión del amor. Como había amado a los suyos, los amó hasta el fin. Como te había amado a vos, te amo hasta el fin. Como me había amado a mí, me amo hasta el fin. Amén. No me tiren nada. Rompan con cuidado. Vamos a meditar en la palabra de Dios, mediante. No, déjalo. Usted sabe que hace estos días nos estuvo bravo, ¿no? Con la tormenta, los cortes de luz. Nosotros tuvimos un problema en la bajada de la EPE directamente, entonces cuando volvió en todo el barrio, en casa no volvió. No le voy a hacer muy larga la historia, fuimos 4 veces a la EPE. Anoche a las 11:30 recién tuvimos luz de nuevo. Un momento muy emotivo, me abrazaba con los muchachos de la EPE, sí. Parecía festejar el gol de Montiel, más o menos, la Copa del Mundo, una cosa así. Pero bueno, Sí, bien romántico, sobre todo. Bien. Gracias a Daniel, que me prestó una luz de emergencia que tampoco tenía. Me enseñó a robarle la luz al vecino, muchas gracias también. Bueno, Daniel no hace esas cosas, por la duda, avisamos.
Pero bueno, ahí estamos. Gracias al Señor. Como meditábamos la reunión pasada, a veces el Señor nos desafía, ¿no? Y nos confronta con nuestra realidad. Nos confronta con nuestra realidad, o sea, con cuán pequeños somos, ¿no? Ciertamente como nosotros tenemos ese foco, siempre ponemos el foco en algo y nos volvemos monotemáticos. Y cuando eso ocurre, bueno, el Señor nos confronta con la realidad, nos confronta con su ejemplo, como vimos antes. Y fíjense que en el momento más crítico de su vida el Señor estaba mirando y amando hasta el fin a sus discípulos, ¿no? Y por ende nos estaba amando a nosotros también, nos estaba mostrando cuál era el camino, cuál era el ejemplo. Bien, vamos a continuar con este. Bueno, arrancamos con una serie, ¿no? Sobre. La idea es, para los que no estuvieron hace 15 días, ahí, también por ahí, fue medio pronto por temas de calendario también, pero bueno, para los que no estuvieron hace 15 días habíamos charlado un poquito sobre este texto de la Biblia y los pámpanos en Juan capítulo 15. La idea es una serie justamente sobre crecimiento y madurez que vamos a encarar. Y bueno, empezamos, mejor dicho, a encarar el domingo 8. Y este texto de Juan 15 de la Biblia los pámpanos va a ser como nuestro marco conceptual, por decirlo de alguna manera, ¿no? Vamos a ir y volver. Obviamente hoy vamos a ver lo de este texto, después quizás nos alejemos un poquito, pero cada tanto vamos a ir siempre volviendo a este texto, ¿no? Esa es un poco la idea de esta serie, porque obviamente el Señor, como decíamos, nos ha puesto en un lugar, no nos ha salvado, no nos ha cambiado, no nos ha transformado, no nos está transformando simplemente por el gusto de hacerlo, que no lo está haciendo con un propósito claro y definido. Y nos ha puesto acá, dice, para que lleven fruto. Considerábamos la vez pasada, ¿no? Para que lleven fruto. ¿Qué es el fruto? Bueno, el fruto es el producto final de la vida. Así lo consideraban los hebreos en la antigüedad, ¿no? El fruto final de la vida, el producto final de la vida es el fruto que le damos a Dios. Y justamente dice el Señor, yo los puse para que lleven fruto. Para que vuestro fruto permanezca, para que sea un fruto de características eternas. Y bueno, cuando consideramos eso decimos, bueno, pero ¿cuáles son los frutos que Dios quiere? ¿No? Porque evidentemente no está hablando de uvas. Si bien la analogía está tomada de una vid, que es la planta de la uva, el fruto de la vid es la uva, ¿no? No está hablando de uvas exactamente. Y no, evidentemente no. Cuando hablamos de fruto, ahora lo vamos a repasar un poquito, estamos hablando de que hay 8 formas que un creyente, que un hijo de Dios puede darle frutos a Dios. Pero él nos compara, ¿no? Se compara a él mismo, se compara a su padre y nos compara a nosotros con esta idea de la vid y los pámpanos. Él se plantea como que él es la vid, ¿sí? Él es la planta perfecta de donde tiene que salir ese fruto, donde tienen que salir las uvas. Y dice, ustedes son los pámpanos. ¿Y qué son los pámpanos? Bueno, los pámpanos vendrían a ser las ramitas, esas. A ver si tiene. No, no sé si esto tiene. No tiene el láser, ¿no? Bueno, la ramita esa que ven ahí, de donde salen las uvas, ese es el pámpano. No es un tronco, sino una rama grande. Son las ramitas finitas de donde salen las uvas. Esos son los pámpanos. O también, en algún texto lo va a encontrar como los sarmientos. Sarmiento, pámpano, es lo mismo, ¿sí? No Domingo Faustino, sino el pámpano de la vid o el sarmiento de la vid. Esa ramita donde salen las uvas, ese es el pámpano, del cual se habla mucho acá, pero necesitamos entender para saber de qué estamos hablando, ¿no? Entonces dice, bueno, el producto final de la vida es lo que yo necesito, lo que mi padre está buscando. Porque dice, mi padre es el labrador, Dios Padre es el labrador, yo soy la vid, y ustedes son justamente los pámpanos, y los puse para que lleven fruto.
Ese es lo que el Señor dice resumidamente en Juan 15, ahora lo vamos a volver a leer, ¿no? Como para siempre reforzar y tener ese texto un poco en la cabeza y que nos vaya dando vuelta. Bien, ahí no sé si me lo tomó. Ahí. Bien. Este es el texto de Juan 15, lo vamos a leer nuevamente, ¿no? Yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador. Ahí está. Dios Padre, el labrador, Dios Hijo, la vid verdadera. Todo pámpano que en mí no lleve fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto, lo limpia para que lleve más fruto. Lo voy a correr acá porque no voy el texto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que les he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto en sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí, no pueden llevar fruto, ¿sí? Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecen en mí, mis palabras permanecen en ustedes, pidan todo lo que quieran y les será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto, y seáis así, mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo los he amado, permaneced en mi amor. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Sigue un poquito el texto y dice, este es mi mandamiento, os améis unos a otros como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos y hacéis lo que ellos mandan. O sea, no llamaré siervos porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos porque todas las cosas que vive mi Padre os las he dado a conocer. No me eligieron ustedes a mí, sino yo los elegí a ustedes y los puse para que vayan y lleven fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidieran al Padre en mi nombre, Él se los dé. Esto les mando, que se amen los unos a los otros. Bien. Entonces fíjense, y esto lo vimos un poco la vez pasada, vamos a seguir repasando un poquito para como meternos bien en tema. Que el Señor habla de que los puse para que lleven fruto, después habla de más fruto, después de mucho fruto, se lo marcamos ahí, y luego, por último, habla de un fruto que permanece, fruto que tiene características eternas, que trasciende los años que nos toca vivir en esta vida. Ahí hay un texto que también habíamos visto, no vamos a entrar en detalles, no lo vamos a leer tampoco, pero el Señor habla de que, en otro texto, que el árbol se lo conoce por los frutos, ¿no? Perdón. Ahí. Que el árbol se lo conoce por los frutos, todo lo que no da fruto es cortado y echado en el fuego, así que por sus frutos los conoceremos. Como decíamos la vez pasada, nuestro hermano Gerardo Jerez alguna vez hizo una transliteración de este texto y dice, qué bueno que es que lo tomemos y lo apropiemos para nuestra vida, ¿no? Y podamos decir, por mis frutos me conocerán. Y de esa manera podemos examinarnos y darnos cuenta cuál es el producto final de nuestra vida. ¿Qué es lo que estamos dando al final del juego entre todo lo que hacemos durante el día, desde que nos levantamos al acostarnos? ¿Qué es lo que finalmente entregamos? Si somos hijos de Dios, si somos creyentes, ¿qué le entregamos a Dios? Bueno, por mis frutos me conocerán. Ahora, ¿de qué hablamos cuando hablamos de fruto? Esto a partir de la siguiente reunión seguramente vamos a entrar más en detalle. Esto simplemente es una lista como para tener presente también la habíamos mencionado la vez pasada. ¿De qué maneras la Biblia identifica que podemos dar fruto? Bueno, de estas 8 formas, por lo menos. Quizás haya más. Siendo guiados por el Espíritu Santo, predicando el Evangelio de salvación a las personas que lo necesitan, siendo transformados por Dios, como Dios lo hace dentro de nuestro corazón una vez que somos ya hijos de Dios, alabando, cantando como hicimos más temprano, ofrendando también,
el trabajo en su obra también es un fruto. Son dos textos que identifican estas actividades con fruto que le damos a Dios, ¿no? Después vamos a entrar en detalle más adelante, así que no se hagan demasiado problema por esto, ¿no? Pero bueno, haciendo buenas obras también, y sometiéndonos a la disciplina que Dios nos aplique. Dice el texto de Hebreos, es verdad que al presente ninguna disciplina parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Es decir, cuando Dios nos tiene que ajustarnos las clavitas, ¿no? Dice, bueno, cuando eso ocurre, parece ser motivo de tristeza, de angustia. Y al presente siempre es así. Pero después, cuando termina ese proceso, dice que da un fruto apacible de justicia que en ella han sido ejercitados. Esto lo vamos a ver en detalle, pero simplemente quería puntualizar un poquito por qué estábamos poniendo ese punto ahí. Nada más que eso. Bien. Esto lo vimos la vez pasada. Para dar fruto, dice el texto bíblico, hay que permanecer. Es lo que dice el Señor Jesús en el texto que habíamos visto hoy, ¿no? En Juan 15, permanecer en mí y yo en vosotros. Yo se lo digo a vosotros, Juan, pero el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, dice el versículo 5, ¿no? Y bueno, ya habíamos visto que permanecer tiene que ver también con la palabra de Dios, con la oración y con seguir los mandamientos del Señor. Eso está ahí. Habíamos llegado. Ahora bien, ¿cuáles son las evidencias de la permanencia de la vida? Y con esto me interesa que nos quedemos, quizás sea algo muy específico, muy puntual, pero me interesa que nos quedemos con esto y ya a partir de la siguiente reunión ya vamos a empezar a analizar un poco Gálatas capítulo 5 para empezar a ver la primera de estas formas de dar frutos para Dios, ¿no? Pero me interesa que veamos esto. ¿Cómo podemos saber que estamos permaneciendo en la vida? Y todo pámpano que en mí permanece, este lleva mucho fruto, porque separado de mí, nada podéis hacer. Bueno, ¿cómo sé que estoy permaneciendo al final del juego? Porque me está diciendo, bueno, Dios me puso con una idea, con un propósito, llevar fruto. ¿Qué tengo que hacer para llevar fruto? Permanecer en la vida. ¿Y cómo permanezco? ¿Cómo sé que estoy permaneciendo? ¿Qué evidencias tengo? Pues bien, quizás adelantarnos un poquito, pero una de las evidencias justamente trae como lo manifiesta el versículo 5, y quizás acá es como que hay una especie de relación bionívoca, ¿no? Pero una de las evidencias es que exista fruto. Es decir, que el carácter se vaya transformando de acuerdo al carácter de Cristo, ¿sí? Si queremos, volvemos a repasar la listita, ¿no? A ver si aparece, ahí está. Gálatas 5 habla de que el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fe, mansedumbre, templanza. De esto vamos a hablar, si Dios quiere, en la próxima reunión. Pero la existencia de esas características en la vida, que tienen que ver con el carácter de Cristo, ¿no? Con Jesucristo vivió de esa manera, y bueno, quiere reproducir su vida en nosotros. Entonces, cuando eso se empieza a manifestar en nosotros, es una evidencia de que estamos permaneciendo. Cuando tenemos el deseo de compartir el Evangelio, es una evidencia que eso ocurre. Cuando vamos siendo santificados, cuando vamos obteniendo victorias sobre la tentación, esos son evidencias de que estamos permaneciendo. La ausencia de tentación no es una evidencia de permanencia. Quizás puede ser una evidencia de que estamos en otra, ¿no? En realidad, la presencia de la tentación y la victoria sobre la tentación es una evidencia de la permanencia en la vida. Porque ciertamente Satanás obviamente estará interesado en molestar y en hacer daño a aquellas personas que hacen daño a sus propósitos, no en aquellas personas que no le hacen ni cosquillas. ¿Se entiende, no? Un poquito la idea. Entonces, la alabanza, y bueno, todo esto que tenemos acá en este... Cuando eso existe y brota del interior, porque es un fruto, no es algo que autogeneramos, sino es un fruto que la vid hace que se produzca en nosotros. Cuando eso va surgiendo, este tipo de cosas, obviamente que no todas al mismo tiempo, no todas en simultáneo, obviamente que hay cosas que nos cuestan más que otras,
hay gente que es más agarrada del bolsillo y que tiene un cocodrilo, bueno, puede pasar, tiene que sacar así. Había un chico adolescente, una vez estábamos los adolescentes que hablaba, ¿no? Y hablaba con naturalidad, vieron cómo hablan los adolescentes. Y este chico decía, bueno, ustedes tienen que evaluarse si ustedes ofrendan para el Señor o si son unos ratas, y así con esa autoridad de profesor hablaba de esa manera. Bueno, si somos ratas, no, bueno. Ahí tenemos un montón de cosas que nos muestran que obviamente hay que ver en detalle, que cada cosa tiene sus bemoles y sus cuestiones como para analizar y estudiar, y lo vamos a hacer de la bondad del Señor, pero ahí tenemos una especie de parámetro, ¿no? De, bueno, verdaderamente hay fruto en nuestra vida, en mi vida, bueno, eso es una evidencia de la permanencia en la vida. Creciendo y progresando en este tipo de cosas, en este tipo de formas de dar fruto, cuando el Señor lo va haciendo, bueno, ahí nos está mostrando y nos está dando la paz, la tranquilidad. Evidentemente estamos permaneciendo la vida. ¿Qué pasa cuando eso no ocurre? Cuando no ocurre nada, cuando no tengo ganas de nada. Bueno, evidentemente tendré que revisar mi vida espiritual. Tendré que revisar, tendré que ponerme delante del Señor, tendré que sincerarme y abrir mi corazón delante del Señor para que seguramente Él tenga que hacer una obra de transformación grande, importante, y que me lleve de vuelta a un camino de fructificar. Un detalle importante, no menor, que es el siguiente, cuando hablamos de esto. Porque bueno, a veces hay quienes han identificado que, por ejemplo, el versículo 2 del texto, o el versículo 6, ha identificado esto con pérdida de salvación, cosa que definitivamente no creemos de ninguna manera. ¿Sí? Creemos que el Señor Jesucristo, cuando salva a alguien, lo salva de una vez y para siempre. Creemos que eso no es una invitación a hacer cualquier desastre, sino todo lo contrario, sino que es una invitación a honrar su vida y a honrar su persona. Creemos que verdaderamente la salvación, cuando Dios la opera, no se puede perder porque no depende de nosotros, sino que depende de Dios. Dios nos ha salvado, justamente. Creemos que, como dice también el Señor hablando en Juan capítulo 10, que mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y nadie las puede arrebatar de mi mano, y nadie las puede arrebatar de la mano del Padre. ¿Sí? Por esos motivos creemos que la salvación de ninguna manera se puede perder. Estos textos, cuando está hablando acá, está hablando está haciendo un énfasis en lo que es nuestra relación con Jesucristo, ahora que ya somos salvos, y no si somos o no somos salvos. ¿Sí? ¿Se entiende, no? Está poniendo un énfasis en servicio y en la comunión, ¿no? En la unión que ya tenemos con Jesucristo una vez que Él nos ha salvado. Si el pámpano rehúsa permanecer, rehúsa dar fruto, entonces el Padre puede quitarlo y preparar otro pámpano para que dé ese mismo fruto que quería generar en nosotros. Esto es una actividad que Dios a veces desarrolla, que es una disciplina espiritual, que es una cuestión muy seria, que no estamos hablando de pérdida de salvación o perdición, pero que es una cuestión muy seria también para el cristiano, que no puede perder la salvación, pero puede perder el gozo de la salvación, la alegría de ser salvo, lo cual es muy grave también, la alegría de disfrutar de una relación con Jesucristo, lo cual es muy grave. No se va a ir al infierno, pero sí va a tener una vida en la tierra que va a ir en medio de los tumbos. Es por eso que insistimos en esto, ¿no? 1 Corintios capítulo 3, por ejemplo, habla de las obras que son quemadas, ¿no? De cosas que nosotros a veces hacemos, pero verdaderamente no van a permanecer porque las prueba el fuego, y dice, si es de madera, no dejarás que el fuego las quema. Y eso no quedan solo cenizas. Pero si alguien sobreedificó a Jesucristo y dice oro, plata, piedra preciosa, el fuego prueba que eso es verdadero y eso permanece y trasciende. ¿Sí? Por eso, simplemente es una aclaración, un punto que creo que es importante para resaltar en base a esta cuestión que
que vemos acá en el capítulo 15 de Juan, ¿no? Ahora bien, entonces decimos, la existencia de fruto es una de las evidencias de la permanencia. Vamos a marcar un par más que tenemos acá. La segunda es la poda. Ciertamente, dice el versículo 2, todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará. Y a veces hay que limpiar. A veces hay que ir sacando lo que no sirve. Quien conozca un poco de jardinería o de actividades de ese tipo, sabe bien que esto es necesario. Muchas veces son procesos indispensables para el desarrollo. Y a veces, situaciones difíciles, situaciones complejas que nos tocan vivir, no son evidencia de que estamos lejos del Señor, sino a veces de todo lo contrario. Que está podando, que está limpiando. Esto lo hace para que llevemos más fruto, para que tengamos más fruto, no para que tengamos angustia o dolor solamente porque Dios es alto. Esto lo hace para que demos más fruto, para que demos mucho fruto y para que el fruto permanezca. Y a veces pasa que el cristiano, obviamente, como decíamos, ¿no? Tiene que pasar por el proceso de tentación, naturalmente, y tiene que luchar contra cosas malas, para decirlo así, entre comillas, pero eso no sucede constantemente, sino que a menudo tenemos que estar tratando con cosas buenas, o con cosas por lo menos neutras, que no son malas en sí mismas, que no son pecados específicos, pero que son cosas que a veces es necesario recortar y podar para que el fruto empiece a salir. Y Dios a veces recorta cosas en nuestra vida. Hay cosas que nos gusta hacer y a veces no podemos. ¿Y por qué? Y porque evidentemente son recortes que Dios tiene que hacer para que después el fruto pueda aparecer. Hay un texto, lo había mandado Jorge la otra vez al grupo de hombres. Me gustaría leerlo porque habla un poquito de esto, ¿no? Acá lo tengo en el teléfono, perdón. Y tiene que ver un poco con esto. Gracias por enviarlo, porque la verdad que está muy bueno. Déjenme que se los comparta rapidito. Dice, gracias Señor. Si no hubiera sido por mi necesidad, no sabría lo que es pedir. Si no hubieses permitido la enfermedad, no conocería la sanidad. Sin tus demoras, no hubiera aprendido a esperar en ti. Si no hubiese sido por la preocupación, no sabría lo que es confiar en ti. Si no hubieses permitido la pobreza, no sabría lo que es tu provisión. Sin la oscuridad, no habría aprendido a vivir por la fe. Si no hubiese sido por la ofensa, no sabría lo que es perdonar. Si no hubieses permitido el dolor, no conocería tu consuelo. Sin las pruebas, no habría aprendido a soportar con paciencia. Si no hubiese sido por la angustia, no sabría lo que es tu paz. Si no hubieses permitido el aguijón, no conocería la suficiencia de tu gracia. Sin la soledad no hay intimidad contigo. Si no hubiese sido por el desacuerdo, no sabría lo que es someterme. Sin mi ignorancia, no habría aprendido a buscar sabiduría. Si no hubiese sido por el desierto, no sabría lo que son tus manantiales. Si no hubieses permitido el obstáculo, no conocería tu solución. Si no hubiese sido por el aprieto de mucha gente, no sabría lo que es el apartarme contigo a descansar un poco. Si en la montaña, no habría aprendido a vivir en las alturas. Si no hubiese sido por llorar sobre tu hombro, no sabría lo que es tu mano enjugando las lágrimas. Si no hubiese permitido las dificultades, no conocería las promesas. Sin mi debilidad, no habría aprendido a vivir en tu poder. Si no hubiese sido por la imposibilidad, no sabría lo que es descansar en ti. Si no hubieses permitido la depresión, no sabría lo que es prescindir de los sentimientos. Sin la lucha, no habría aprendido a vencer. Si no hubiese sido por el pecado, no sabría lo que es tu perdón. Si no hubieses permitido la muerte, no sabría lo que es la vida eterna. Sin perdición no hay salvación. ¿Quién como tú? Si no hubiese pasado todo esto, no te tendría como te tengo ahora, así que gloria a ti por todo. Y ciertamente tenemos que pasar por situaciones y cosas que no nos gustan. Pero el Señor poda. Y poda con un propósito y poda con un objetivo claro y definido, que es justamente la apariencia del fruto. Vamos a ir avanzando y ya vamos a ir cerrando. Tercera evidencia, la conciencia de la debilidad. Dice el versículo 5, también. Separados de mí, dice al final, nada podéis hacer. Nada. Podemos hablar. Y bueno, separado de mí, bueno, a lo mejor un poquito, capaz que te la rebuscá un poco, zafá. No, olvídate, nada. Separado de mí, nada.
No hay subterfugios, ni artilugios, ni nada que se le parezca. Nada podéis hacer. Decía también Gerardo Perace, ¿no? Dice, y lo ponía en una frase muy corta, pero muy picante. El secreto de la fortaleza es la conciencia de la debilidad. Ciertamente, si no tenemos conciencia de debilidad, seguramente en algún punto nos vamos a pegar un palo. Si no tenemos conciencia de debilidad, de que necesitamos del Señor, de que verdaderamente Él es la vida, y nosotros no. Que nosotros somos pámpanos, somos un canal a través del cual el fruto en el mejor de los casos puede fluir. Si no tenemos esa conciencia esa conciencia de necesidad, evidentemente, y cuestiones que tengan que ver con orgullo y con soberbia, seguramente nos estarán mostrando que algo está fallando en nuestro estado de permanencia. Dice, ustedes recuerdan, ¿no? El apóstol Pablo, hay un texto que es muy conocido, que es muy lindo, que está bueno también ver por qué llega a esa conclusión. No lo vamos a hacer acá, pero usted si lee 1 Corintios, desde el final del capítulo 9 de 1 Corintios hasta el capítulo 10, versículo 12 que llega ahí, está muy bueno como va hilando todo para llegar a esa conclusión, pero la conclusión es esta: el que piensa estar firme, mire que no caiga. Ojo, tenga cuidado, porque ciertamente muchas veces pasa ese tipo de cosas, ¿no? De que, bueno, no, pero yo pasé por esto, por lo otro, hice esto, hice lo otro, y pará, no chapiés, pará un poquito, el que piensa estar firme, mire que no caiga. Tengamos en cuenta que, como le dijo Dios al apóstol Pablo, ¿no? El poder de Dios tiene que perfeccionar en la debilidad. Pablo había tenido una visión de esas que no tuvo nadie, donde subió al tercer cielo y donde pudo ver cosas que nadie, que no le fueron dadas a conocer, a revelar, ¿no? Pero dice que para que todas estas glorias de estas visiones no me excediera demasiado, el Señor me mandó un aguijón en la carne. Y la conclusión de todo se rogó, pidió, qué sé yo, para tratar de zafar de ese aguijón en la carne. No sabemos exactamente qué es, pero era algo que evidentemente le generaba algún dolor muy grande, puede ser físico o espiritual, no sabemos exactamente con detalle, pero evidentemente era algo que le generaba un problema serio, y rogaba y pedía al Señor y no había manera de que se lo sacara. El poder de Dios se perfecciona en la debilidad. El que piense estar firme, mire que no caiga. Separados de mí, nada podéis hacer. Otra evidencia de la permanencia. Acá le puse al cuarto, calidad de los pedidos. Porque usted si lee el versículo 7, dice, si permanecen en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y será hecho. Qué bueno está pedir todo lo que se nos quiera y que sea hecho, ¿no? Pedir, bueno, yo pido lo que se me ocurre y bueno, y el Señor lo hace. Y está bueno, pero hay un condicional antes que dice, si permanecen en mí, mis palabras permanecen en ustedes, ustedes pueden pedir lo que quieran y les será hecho. Ustedes saben que el apóstol Juan lo explica de una manera que está muy buena. Dice, esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye, tenemos las peticiones que les hayamos hecho. Eso lo dice el apóstol. Pero claro, lo cierto es que muchas veces lo que pedimos no tiene que ver exactamente con lo que Dios quiere. Y a veces, como decíamos otra vez, no sabemos qué pedir ni cómo pedir, pero dice, el Espíritu intercede por ustedes con gemidos indecibles. Santiago tiene que reprender a sus lectores acerca de la forma en que oraban, ¿no? Y dice, ustedes piden y no reciben, porque piden mal. Y no es que se la va a suavizar. Piden mal. Están orando mal. Están haciendo desastre. Están haciendo macana. Piden mal. ¿Por qué? Porque piden para sus propios deleites. Para su propio hedonismo, podría decir, si queremos traducir esa palabra. Para su propio placer. Para obtener placer por el placer en sí mismo. Piden mal. Entonces, claro, no van a recibir nada. Pero justamente cuando nuestros pedidos se van alineando con la voluntad de Dios, Él va obrando
y nuestra voluntad se va alineando también, se va haciendo más parecida a la voluntad de Dios. Esto que evidentemente nos falta un montón, porque la mayoría de las veces oramos por cosas que son las que Dios no quiere, y a veces nos sucede y nos pasa. Pero el cumplimiento de peticiones también es un indicador, y es algo que nos muestra que nuestra relación y nuestra comunión estrecha con la vida y nuestra permanencia está en buenas condiciones. Ustedes recuerdan el Salmo 37, ¿no? Que dice: deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Lo solemos cantar a veces, ¿no? Deleítate, claro, primero tenés que disfrutar de la relación con Jesucristo, y después Él va a conceder las peticiones. A veces queremos hacer todo a los ponchazos, al revés, apurado, y así nos va, ¿no? Pero justamente no se trata de vencer a Dios, sino asirnos a su voluntad, como decía algún autor. Y lo último, la última evidencia de la permanencia es el amor por los hermanos. Dice el versículo 9: como el Padre me ha amado, así también yo los he amado, permanecer en mi amor. El versículo 12 dice: este es mi mandamiento, que se amen los unos a otros como yo los he amado. ¿Te recuerdan Juan 13:35, unos versículos antes? Dice: el Señor les dijo: en esto conocerán que todos sois mis discípulos. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvieras amor los unos por los otros. Ese es un indicador claro, que no solamente incluye la comunidad de los creyentes, sino que es un indicador que trasciende la comunidad de los creyentes, afecta y llama la atención, impacta. Cuentan algunos historiadores que cuando los cristianos empezaron a morir en el circo romano, cuando empezaron a castigarlos, a meterlos en el circo romano para que se les coman los leones. Ustedes vieron que los romanos eran bastante morbosos en ese sentido. Y tenían este espectáculo en el Coliseo, donde a los condenados a muerte los mandaban a que los leones se los coman vivos ahí, mientras había público que miraba y disfrutaba de ese espectáculo, entre comillas, ¿no? Y cuentan algunos que los cristianos le arruinaron un poco el negocio y el circo a los romanos. Porque claro, perdón que vamos a entrar en algunos detalles que son medio feos, pero cuando había un condenado y alguien que lo tiraban ahí a los leones, era un espectáculo que duraba una cierta cantidad de tiempo, porque el tipo primero se trataba de escapar, corría, trataba de huir, hasta que tarde o temprano se cansaba, el león lo iba a agarrar, tarde o temprano lo iba a agarrar, el espacio era circular, no tenía manera de escaparse, pero mientras podía escapar se escapaba, hasta que lo agarraba, y después, no vamos a entrar en detalle, pero hasta que la persona, entre que el león lo agarraba y la persona moría, pasaba un cierto tiempo con ciertas cosas que sucedían, ustedes se pueden imaginar. Y eso era un espectáculo que a los romanos les gustaba ver. Dice que cuando los cristianos empezaron a ser sometidos a la misma tortura, a la misma crueldad, para condenarlos a muerte, dice que se abrazaban, oraban, alababan al Señor, venían los leones, se los comían, porque eso era lo que pasaba, pero duraba minutos ese evento. Entonces, claro, el público se empezaba a enojar, porque yo pagué la entrada para ver un espectáculo de tanto tiempo y esto no dura nada. Y bueno, pero empezaron a llamar la atención. ¿Y por qué se aman tanto? ¿Por qué se abrazan así? ¿Por qué se entregan como se entregan? Porque uno que mató a otro, bueno, tiene lógica. Uno que robó, bueno, tiene lógica que lo condenen. Pero estos se van a hacer condenar por el nombre de Jesús y se abrazan, lloran, cantan. ¿Qué es esto? Bueno, eso llamó la atención. Hubo un montón de situaciones que llamaron la atención de las personas. De hecho, la historia de la Iglesia cuenta que bueno, en el año 300 el emperador se convierte, ¿no? Y bueno, y ahí se convierte en religión oficial el cristianismo, y ahí se empieza a pudrir todo, se empieza todo a perder lo que fue la verdadera esencia del cristianismo en sus inicios, ¿no? Pero el amor que existía era tan estrecho, tan grande, que llamó la atención de muchísima gente. Claro, el emperador se convierte al cristianismo en ese momento. Seguramente hay mucha discusión al respecto, no entré en detalles, pero evidentemente ya un alto porcentaje de la población era cristiana, y tenía algún propósito político también esa conversión, y eso llamó la atención. ¿Y por qué tuvo un crecimiento tan rápido y tan, llamémosle, explosivo?
Bueno, hubo cosas que llamaron la atención. Se cumplía la profecía del Señor Jesús. En esto conocerán que sois mis discípulos. Se amaban los unos a los otros. Y eso también es una evidencia de la permanencia en la vida. Vamos a dejar acá. Gracias al Señor que hemos podido considerar algunas cositas, pero ciertamente lo que el Señor quiere que entendamos es esto, ¿no? Necesitamos entender que Él nos puso con un propósito, que es dar fruto. Que ese fruto tiene que permanecer. Que tenemos que permanecer en la vida para ello. Y si alguien todavía no tiene ese privilegio y esa alegría de estar unido con perfección a la vida verdadera, lo puede hacer. Más temprano habíamos dicho que Jesús los había amado a los suyos y los amó tanto que los amó hasta el fin. Y hasta el fin nos amó a nosotros, y hasta el fin te amó a vos y me amó a mí. Y se entregó en la cruz por todo nosotros. Se entregó en una cruz, tuvo que sufrir todo el peso, el castigo y las consecuencias de nuestros pecados, de todo lo que ofendía a Dios. Efectivamente, Jesús nos amó hasta el fin. Cuando eso lo asumimos como una verdad por la fe, cuando ponemos nuestra fe, nuestra confianza en Jesucristo, cuando entendemos que nuestra vida y nuestra realidad incluye pecados que no pueden ser soportados en la presencia de Dios, cuando nos damos cuenta de eso, abrimos nuestro corazón a Jesucristo y se empieza a generar esa unión perfecta entre el pámpano y la vida. Después habrá toda una serie de procesos que son los que estuvimos viendo y algunos más que vamos a ver para dar fruto para Dios. Pero eso vendrá después. Lo importante es que seamos todos pámpanos de la vida verdadera de Jesús. Que todos verdaderamente reconozcamos en nuestra vida a Jesús como nuestro Salvador. Que efectivamente podamos disfrutar de un destino eterno asegurado en las manos del Señor. Que el amor del Señor no sea rechazado, sino que efectivamente sea abrazado por la fe. Y que todos podamos tener esa común unión para con la vida verdadera que es Jesucristo. Oramos para terminar. Te alabamos, Señor, por este tiempo, por este momento, por poder meditar en tu palabra, por poder considerar, Señor, lo que es tus propósitos, tus planes. Te agradecemos, Señor, porque vos nos has puesto para que llevemos fruto y para que ese fruto pueda permanecer. Señor, sabemos que ese fruto no lo podemos generar, lo generas vos. Pero, Señor, queremos permanecer fuertes y firmes, asidos a la vida verdadera, de modo tal que vos te complazcas y que ese labrador perfecto, que nuestro Padre Celestial, pueda disfrutar del fruto que podamos entregar. Señor, quizás nuestro fruto sea muy pequeño, quizás sea muy poquito, muy escaso. Pero, Señor, gracias porque aún lo poquito, lo escaso, lo pequeño, vos lo recibís, te alegrás y nos bendecís en consecuencia. Te damos gracias, Señor, por ello. Gracias por toda tu bendición, tu obrar, y por todo lo que, Señor, podemos recibir de vos. Señor, ciertamente, muchas veces pedimos cosas que están mal pedidas, te pedimos perdón. Muchas veces pedimos bien, pedimos conforme a lo que es nuestra necesidad más profunda de corazón, pero tus respuestas son distintas a las que esperamos. Danos, Señor, la paz para poder, Señor, aceptar tu voluntad y para poder, Señor, alinearnos con tu voluntad. Señor, gracias por las veces que contestás conforme a nuestro deseo. Gracias porque muchas veces y aún, Señor, nos olvidamos un montón de veces de lo que vos hacés y del obrar tuyo y de cuánta bondad y misericordia aplicás en nuestra vida. Señor, gracias por todo lo que podemos ver, por tu palabra, por todas las cosas, por cada hermano, por cada hermana. Te pedimos que nos guíes y nos dirijas en esta semana, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, muchas gracias a todos, gracias por su paciencia, por sobre todo, por su atención. Y Dios mediante, nos estaremos encontrando el miércoles a las 20:30 horas. Los esperamos a todos, ya saben, para encontrarnos, tener un tiempo de comunión, orar juntos, abrazarnos, contar las cosas que
que nos pasan, y también estudiar la palabra de Dios. Ahora empezamos, como decíamos, a estudiar el libro de Filipenses, todos juntos, así que es una linda oportunidad también para aprovechar miércoles a partir de las 20:30 horas. Nos estamos viendo. Gracias.